nuestro siguiente ponente, que en este caso será el que cierre el evento, que no es catedrático, pero me ha dicho que es investigador distinguido. Como sé que vosotros no conocéis muy bien todo este tema, estos términos académicos, bueno, investigador distinguido es que, ¿veis las fotos que sacan en de los grupos de investigación? Él siempre está así, se distingue. Ahora, madre de Dios, ¿o te estás riendo de lo de Lelutier ahora? No. Bueno, pues él se dedica a buscar cuadros perdidos de Guéricol. En su tiempo libre ha encontrado un par de ellos. Y ahora nos va a hablar de neurorobótica. Un fuerte aplauso para Javier Burgos. Esto que estáis viendo aquí es una cosa que ocurrió en julio de este año. En una partida de un robot con un niño, el robot, el brazo robótico, aprisionó la mano del niño y le partió un dedo. Veis aquí cómo los que estaban alrededor, los adultos, intentan sacarlo de allí y al final lo consiguen, pero con el niño con el dedo roto. No sé. Os tengo que decir que esto nunca tendría que haber ocurrido. Y no tendría que haber ocurrido nunca por las 3 leyes de la robótica, que dice lo siguiente. La primera ley dice que un robot no hará daño a un ser humano o, por inacción, permitirá que un ser humano sufra daños. La segunda ley dice que un robot debe obedecer las órdenes de los seres humanos, excepto si estas órdenes entrasen en conflicto con la primera ley. Y la tercera ley de la robótica dice que un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto ni con la primera ni con la segunda ley. Probablemente todos habréis reconocido estas 3 leyes de la robótica. Las promulgó en 1942 un científico y escritor, Isaac Asimov. No solamente promulgó las 3 leyes de la robótica, sino que inventó el término robótica. O sea que estamos ante un pionero. Merece la pena disfrutar del universo de los robots de Isaac Asimov. No solamente por las historias que cuenta, sino por cómo nos enfrenta a los seres humanos a este tipo de seres robóticos, que él imaginó con unos cerebros que llamaba positrónicos. A lo largo del desarrollo de las historias de Isaac Asimov sobre los robots se van evolucionando y se van pareciendo cada vez más a nosotros, de tal forma que llega un momento que ya son prácticamente indistinguibles y por eso tenemos que crear test para diferenciarnos de ellos, como el test de Turing. La neurorobótica, que es de lo que yo he venido a hablar hoy aquí, es una especie de triángulo que tiene 3 vértices. Evidentemente está la propia robótica, Por otra parte está la comprensión de nuestro cerebro y de nuestro sistema nervioso y de cómo funciona. Y el tercer vértice no voy a hablar porque mucha gente ya ha hablado de él durante toda la sesión, que es la inteligencia artificial. Como os decía, Isaac Asimov imaginó ese camino de generar un robot y ir evolucionando, ir cambiando sus atributos para parecerse cada vez más a un ser humano. Pero también tenemos que hacer la reflexión de que también se puede recorrer el camino en el sentido inverso. También hay seres humanos que cada vez nos podemos ir aproximando poco a poco más a los robots a partir de una serie de mejoras sobre nuestro cuerpo. Pero bueno, empecemos por los robots, por empezar por algún sitio. Que la verdad es que imaginar robots los llevamos imaginando prácticamente desde el inicio de la humanidad, o por lo menos desde un par de milenios. Los robots, como os digo, siempre han estado en nuestra mente y en nuestras posibilidades de desarrollo, y de hecho hemos intentado hacer robots. Primero eran autómatas y luego poco a poco se han ido comportando cada vez más como robots. Este que os enseño aquí es un animal robótico, es el pato automático de un inventor francés que se llama Jacques de Vaucanson, que inventó en el siglo XVIII. Y la característica que tenía este pato automático es que era capaz de comer grano e incluso de defecar.
Y esto es una cosa muy curiosa, porque incluso en uno de los cuentos de Asimov, en la prueba, para discriminar si un ser es un robot o no, se hace la pregunta de que nunca lo han visto comer. Bueno, pues esto ya lo tenía solucionado Jas de Vaucanson en el siglo XVIII. Pero bueno, aquí hemos venido a hablar del futuro y no del pasado. Y cabría la posibilidad de preguntarse cómo han evolucionado los animales robóticos. Os voy a poner un vídeo de Boston Dynamics en el que veréis los perros, seguro que este vídeo lo habéis visto, los perros de Boston Dynamics, que bueno, tienen una serie de movimientos que nos recuerda mucho al animal, pero es que además son capaces de hacer otra serie de cosas, por ejemplo, abrir una puerta, cosa que a un perro le costaría bastante. A mí, desde luego, este tipo de vídeos me parecen inquietantes, cómo ha evolucionado la robótica en unos pocos años. Pero dejemos los robots de animales y vayamos a lo que realmente mola, que son los robots humanoides. Eso sí que es lo que nos apetece tener próximamente y que probablemente tendremos en un futuro no demasiado lejano. Pero bueno, hagamos la reflexión y vayamos otra vez al pasado. Este robot se llama Electro. Es un robot que se presentó en 1939 en la Exposición Universal de Nueva York. Es un robot que tenía 2 metros de altura, la piel de aluminio, tenía células fotoeléctricas que eran capaces de discriminar entre rojo y verde y hacía muchas cosas. Podía andar, podía cantar, podía hablar, tenía hasta un vocabulario de 700 palabras, podía hacer cosas muy extrañas como hinchar globos y, como veis en la figura, también fumar. No me preguntéis por qué, pero bueno. Esto ocurría en 1939. Menos de un siglo después, los robots que vienen humanoides se parecen poco a Electro. Y aquí tenéis 2 imágenes de lo que está por venir. A la izquierda está el Fiber One de Xiaomi, que veis que ya es un robot que se parece mucho más a nosotros, y a la derecha está el robot del jefe de todo esto, de los más, ¿no? El Tesla Bot. Esto es lo que vendrá, pero ¿qué es lo que tenemos a día de hoy? Pues a día de hoy, y voy a poner la toma buena, Ana, os voy a enseñar otro vídeo de Boston Dynamics de lo que hacen los robots en un circuito. Y la verdad es que es bastante impresionante. Vamos a verlo. Yo no sé a vosotros si esto os parece que lo hacen mejor o peor que los seres humanos. Dejo que lo decidáis vosotros. Extreme! Parkour! Parkour! This is parkour. Pero, como os decía, una cosa es la evolución de los robots, que cada vez se parecen más a nosotros, pero de lo que tenemos que hablar muy seriamente es de los cyborgs. Y los cyborgs ya están entre nosotros. Y están entre nosotros porque estamos intentando y consiguiendo resolver algunas enfermedades mediante implantes y otro tipo de dispositivos que hace que nuestros enfermos puedan tener una vida mucho más normal de que si no tuviéramos este tipo de implantes. Quiero hablaros primero de las neuroprótesis. Y las neuroprótesis son las conexiones de estos brazos y dispositivos robóticos con nuestro sistema nervioso, central o periférico, de los 2 tipos hay. A esto es lo que se llama interfaz cerebro-computador. Y como digo, esto se puede conectar a nuestro sistema nervioso central o a nuestro sistema nervioso periférico. Os voy a enseñar un ejemplo de hace 10 años, de 2012. Esta es una señora, se llama Jan Seburman, tenía 52 años, es una paciente tetrapléjica, en que veis en su cerebro tiene 2 implantes, una zona motora, y se le ha enseñado a intentar mover el brazo robótico. Tenemos un ordenador que decodifica
esas señales y le manda los mensajes al brazo robótico para poder coger una chocolatina y comerla. Esta mujer, que era muy cachonda, decía que era un pequeño paso para comerse una chocolatina y un gran paso en la interfaz ordenador-cerebro. Entonces, esto es de hace 10 años. A todos seguramente os habrá venido a la cabeza, y a los más frikis más, el brazo robótico de Skywalker, que después de que se lo cortaran, si recordáis, no había prácticamente diferencia con los brazos normales. La pregunta es, ¿cuánto tiempo queda para tener un brazo de Skywalker? Pues vengo a contaros aquí que ya existe. Esto lo han presentado este año, ¿vale? Es un brazo robótico que está conectado al sistema nervioso periférico, concretamente a los nervios cubital y mediano del brazo. Permite tener sensación por presión, por presión de los dedos. No es un verdadero tacto, pero cada vez se aproxima más. Como veis, en solo 10 años el cambio que ha ocurrido es bastante importante. Pero claro, de aquí a tener un verdadero tacto, pues creo que vamos a tener que seguir trabajando en esto. Y la buena noticia es que se están haciendo avances muy importantes. Esto es un artículo de Science de 2015, donde se hizo una piel artificial con unos dispositivos que se asemejaban a los mecanorreceptores que nos sirven para sentir el tacto. Y esto lo hacían utilizando unas pirámides invertidas de nanotubos de carbono. Yo tampoco lo entiendo, pero bueno, supongo que el que lo ha hecho lo habrá entendido. Esto significa que cada vez vamos a tener dispositivos más cercanos a lo que es la piel real. Y este es un artículo que hace un poco lo contrario. Esto es en pacientes con epilepsias severas que han perdido el tacto, pues se les implanta una serie de dispositivos en su cerebro, en la región sulcal, una región muy concreta, y son de 96 canales o de 96 puntas, y se van estimulando diferentes regiones de esa región del cerebro. Y así hemos conseguido resucitar el tacto en algunas zonas de las manos, de las extremidades de estos dos pacientes con epilepsia. Es decir, el camino está convergiendo desde la neurociencia y, como veis, desde la robótica. Pero también tenemos que hablar de exoesqueletos, que es otra cosa que también nos aproxima o nos hace un poco más cyborgs. Y los exoesqueletos los llevamos desarrollando mucho, mucho tiempo. Seguro que estáis de acuerdo conmigo. Esto no es ni más ni menos que un exoesqueleto más o menos desarrollado, más o menos primitivo, que cada vez tiene pues una serie de cosas que dan más prestaciones a la persona que tiene la enfermedad. Pero quiero que veáis un artículo que ha salido este año. Es un vídeo. Este señor es un señor tetrapléjico que es capaz de mover un exoesqueleto con sus registros eléctricos de su cerebro. ¿Esto cómo funciona? Aquí lo explica. Pues funciona con dos sensores implantados en el cerebro en áreas del control del movimiento. Estos sensores pues graban las señales eléctricas del hombre y mandan comandos a la máquina para que haga una serie de movimientos. Previamente a ponerlo en el exoesqueleto, se le pide que intente hacer una serie o imaginar una serie de movimientos, primero con trabajos como este y luego pues cada vez pues haciendo coordinación de los dos brazos, entrenándolo cada vez más e incluso luego lo que hacen es ponerle una serie, ahora lo veréis, una serie de test con luces para intentar coordinar los dos brazos, para moverlos, incluso pues para tocar en una luz, como veréis ahora arriba, para que él vaya entrenando imaginando esos movimientos y que eso se vaya traduciendo en una serie de movimientos de su esqueleto, ¿vale? Lo malo de todo esto es que solamente tenemos un paciente y lo bueno es el campo que se abre delante de nosotros, porque si esto hemos sido capaces de hacerlo con un paciente, probablemente el futuro es mucho más esperanzador.
Como os decía, este es un exoesqueleto bastante poco aplicable ahora mismo. Veis que está colgado del techo, con lo cual no es absolutamente autónomo, pero los movimientos que produce son muy interesantes. Y si lo veis desde esta perspectiva, os recordarán a los robots de Boston Dynamics que estamos viendo antes, cómo saltaban y hacían parkour, ¿no? Incluso, utilizando estos mismos sistemas, se puede mover la silla de ruedas por un circuito, ¿eh? Aquí lo estáis viendo. El principio es exactamente el mismo y bueno, pues tiene la capacidad de moverlo traduciendo esos registros eléctricos. Esto está publicado en Lancet. Como digo, yo soy muy friki, a mí esto me recuerda a dos referencias de la ciencia ficción. Me recuerda a Jake Sully, en el que, como recordaréis todos en la peli de Avatar, se mete dentro de su avatar con una conexión de este tipo. Y, por supuesto, también me recuerda de nuevo al gran Skywalker, que es capaz de mover cosas solamente con su pensamiento. Pero es que además hemos sido capaces de hacer cosas tal vez más futuristas, ¿no? Este es un estudio en un paciente tetrapléjico en el que con parálisis y con su actividad cerebral va a ser traducida a frases, ¿vale? Ahora vais a ver cómo. Como decía, tiene una serie de implantes de nuevo en su cerebro. Estos implantes a él le piden que imagínate que está escribiendo letras en una hoja, que es lo que estáis viendo aquí, y eso, mediante un algoritmo que lo traduce, es capaz de poner en la pantalla lo que el hombre está intentando hacer mentalmente. ¿Cómo funciona? Como os digo, los electrodos en la cabeza lanzan una serie de registros por entrenamiento que van al ordenador que lo decodifica y que lo traduce en la pantalla, ¿vale? Al final, este señor también era capaz de responder cualquier cosa que le preguntaban los investigadores, simplemente pensando cómo lo escribía y traducirlo en el texto, lo cual nos acerca un poco a la telepatía, y era capaz además de hacerlo, era capaz de escribir 90 caracteres por minuto, que es bastante próximo a lo que puede hacer una persona sin problemas, que es aproximadamente 115 caracteres por minuto. O sea que, como veis, las cosas están cambiando y muy rápido. Y de lo último que os voy a hablar son de neuroimplantes. Y os quiero presentar un señor muy curioso, que se llama Neil Harbinson, y es un señor que nació con acromatopsia, y que tenía el problema que no era capaz de ver colores, ¿vale? Entonces, se hizo un implante con esta antena que era capaz de traducir pues, las señales acústicas, los colores en señales acústicas que podía interpretar su cerebro tras un entrenamiento. De tal forma era que era incluso capaz de ver colores que el espectro de visión que nosotros tenemos no somos capaces, es decir, ampliaba incluso su espectro de visión. Y es muy interesante este señor porque es el primer cyborg reconocido de la historia. En el año 2004 el gobierno británico lo reconoció como cyborg, o sea que, como os decía, ya están entre nosotros. Y otra de las aplicaciones de electrodos en el cerebro que nos permite solucionar enfermedades es la estimulación cerebral profunda que, como explicaba antes Carmen, se utiliza para pacientes con Parkinson. Se trata de introducir dos electrodos en dos regiones que son claves en la enfermedad de Parkinson, como son el núcleo subtalámico y el globo pálido. Son regiones muy, muy, muy profundas en el cerebro que tenemos que meter esos electrodos y, mediante estimulaciones, somos capaces de parar los movimientos parkinsonianos. Os voy a poner el ejemplo. Este es un caso típico de un enfermo de Parkinson con el movimiento parkinsoniano unilateral, en este caso en el brazo derecho. Veis que conforme empiezan a estimularle con esto, se va parando ese movimiento. ¿Veis que va parando progresivamente hasta que se detiene completamente? Lo veremos ahora. Y una vez se ha detenido, su médico le pide que haga una serie de ejercicios que antes hubiera sido imposible,
porque requieren una motricidad muy fina. ¿Ves? Es capaz de tocar el dedo del médico, de tocarse la nariz. Esto es dificilísimo para una persona que tiene Parkinson, ¿vale? Y esto es cómo está implantado en el cerebro. Si veis, pues es bastante espeluznante porque está muy metido, esos dos electrodos, y conectados por una fuente para que haga esas descargas eléctricas y pare ese movimiento parkinsoniano. Este es otro ejemplo de antes y después de un paciente también parkinsoniano, que como veis, pues la estimulación cerebral profunda pues le da una calidad que no tiene con el movimiento parkinsoniano. Incluso se nota mucho cuando anda, que es muy característico de este tipo de pacientes. La mala noticia es que este tipo de estimulación no dura toda la vida, dura unos pocos años y luego la enfermedad progresa y como todavía no sabemos el origen de la enfermedad, pues tenemos que seguir investigando para ver cómo la podemos solucionar. Pero esto es un avance muy importante. Y en este mismo sentido, en 2008 la FDA aprobó otro sistema, que es la estimulación magnética transcraneal, que en este caso ni siquiera se requiere una implantación de nada, no requiere cirugía, y que se utiliza para tratar pues, una enfermedad neurológica también muy, muy importante y muy debilitante, como son las depresiones mayores. Y con esto yo creo que os he hecho un recorrido de cómo está cambiando la cosa y cómo se va a ver en el futuro de las aplicaciones de la robótica al sistema nervioso y con la ayuda de la inteligencia artificial. Isaac Asimov escribió un cuento que se llamaba El hombre bicentenario. No sé si lo sabéis, tapad los oídos, las orejas porque voy a hacer spoiler, pero se trataba de un robot que estaba empeñado en convertirse en un ser humano. Y durante 2 siglos empieza a cambiar su cuerpo para llegar a ser un ser humano. Quiere ser tanto un ser humano que incluso acepta lo que nos diferencia como ser humano, que es la muerte. Y la historia del hombre bicentenario acaba así, acaba muriendo. La reflexión que yo hago aquí es que este camino que ofrece Asimov en el hombre bicentenario lo estamos recorriendo de forma inversa. Ahora estamos ya curando o mejorando la calidad de vida de nuestros pacientes y haciendo que cada vez vivan mejor y con menos síntomas. Pero no os olvidéis que después de curar a nuestros pacientes, esto se nos ofrecerá a nosotros. Y esto requiere responder a muchas preguntas. Todos vosotros tenéis en el bolsillo un dispositivo donde está toda la información de la historia de la humanidad. Podemos ver cualquier película, leer cualquier libro, escuchar cualquier disco. En un futuro muy cercano, no requeriremos ni de hacer el movimiento de meter la mano en el bolsillo y sacar nuestro móvil para tener toda esa playa de información, porque estará instalada en nuestro cerebro. Y como os digo, esto empieza a cambiar incluso la concepción de especie. Nos enfrentamos a una transhumanidad, donde todos esos avances al final nos serán ofrecidos para que nuestra vida sea mejor. ¿Qué haremos entonces? Muchas gracias.